Dios les bendiga a todos por ahí, todos los hermanos de la casa, de la iglesia, Centro Cristiano Misericordia, a todos que se van a estar conectando. Damos gracias al Señor una vez más por esta oportunidad que Dios nos da de poder estar aquí un domingo. Hoy estamos a 17 de mayo, domingo 17. Así que les voy a dar unos minutos ahí adicionales para que se vayan conectando. Ya los hermanos de la iglesia, Ángel, Sonia, su familia, sus nenas, adoramos, ¿verdad, Señor, a través de esos cánticos hermosos, a través de la palabra también, fe, aliento y esperanza. Obviamente nosotros nos vamos a unir ya mismo a las palabras de la familia Marrero en cuanto a la familia de Lidia y lo que estaba pasando, es de conocimiento, pero vamos a unirnos a ellos y vamos a decir algunas palabras adicionales con respecto a eso. Pero quiero dar unos minutos adicionales que los hermanos se vayan conectando. Así que gracias a Ángel, Sonia, a las nenas por dirigir el devocional en el día de hoy. Nos gozamos de gran manera, de verdad, con mucha bendición. Cánticos hermosos. Así que dentro de todo, ¿verdad?, circunstancias, dentro de todo el dolor, podemos adorar a Dios todavía. Dios nos da la fuerza para eso. Así que estamos agradecidos. De eso se trata la iglesia, ¿verdad? De eso se trata. La palabra dice que nosotros debemos reír con los que lloran, reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Eso es lo que dice la palabra. Así que nosotros, dentro de ese cuerpo de Cristo, pues nosotros nos fortalecemos mutuamente de la misma forma en que nos bendecimos, nos edificamos, en todo el sentido de la palabra. Pero hay momentos, como dice la Escritura, como mencioné, reímos con los que ríen, hay momentos de reír, y esos momentos de reír y de gozarnos, pues reímos con ellos, reímos con los que ríen, pero también hay momentos de llorar, dice la palabra, y que nosotros lloremos con los que lloran. Y estos son momentos obviamente difíciles también para la iglesia Centro Cristiano Misericordia, obviamente por la partida de nuestro hermano Agustín Santiago, que en la madrugada de ayer pues, partió con el Señor. Amén. Así que nosotros les voy a dar unos segundos adicionales para que se vayan conectando, para entonces expresarme con respecto a eso, decir unas palabras. Obviamente todo lo que hizo hermano Agustín, obviamente por lo que es la iglesia, ¿no?, en sus comienzos, lo que fueron los primeros comienzos de la iglesia, y por lo que fue en todo momento, ¿no?, en todo sentido, no solamente para la iglesia, para nosotros también de manera personal. Fue de mucha bendición a nuestra familia, de muchas maneras, de muchas formas. Así que, como dije, vamos a dar unos minutos adicionales ahí para que se vayan conectando. Nos expresamos con respecto a eso y nada, y compartimos una palabra del Señor. Hemos escuchado en muchas ocasiones, hoy la vamos a escuchar una vez más. Fue una palabra que Dios puso en mi corazón, así que ministra mi vida primeramente y después obviamente sabemos que a Él ministrar a cada uno de los que estamos aquí. Así que muchas gracias a todos los que se están conectando, a todos los hermanos que han enviaron saludos y bendiciones dentro del devocional. Muchas gracias, nos recibimos con mucho afecto cada uno de ustedes. Obviamente pasando todavía por este proceso, ¿no?, del distanciamiento, y vamos a ver si ya entonces prontamente cambian las noticias y vamos poco a poco estableciendo algunas medidas para retomar obviamente lo que son nuestros cultos. Pero todo eso está en las manos del Señor, amén. Todo eso está en las manos de Él. Y sabemos que al principio tendremos que llevar a cabo unas medidas de seguridad, lo hacemos por el bien de todos nosotros, pero seguimos adelante, ¿verdad?, con el favor de Dios. Bien, estamos ahí. Perfecto. Damos gracias al Señor. Suave, más alto. Muy bien.
Pues nada, hermano, una vez más, ¿verdad? Damos gracias al Señor dentro de todas circunstancias. Como dije ahorita, estamos a 17 de mayo 2020. Este año comenzó bastante complicado para muchos de nosotros, en muchos sentidos. Y han pasado los meses y todavía está un poco complicado, pero creemos en ese Dios todopoderoso. Sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas. Y Dios, obviamente, dentro de todas circunstancias, vemos como Dios se está glorificando de manera poderosa. Yo puedo dar fe de eso. Ahora, pues no sabemos que ayer en la noticia de nuestro hermano, el hermano Agustín Santiago, pues partió, ¿verdad?, con el Señor en la madrugada de ayer. Son de esas noticias que nosotros no quisiéramos recibir, de verdad, delante del Señor lo digo. Obviamente cuando Miguel se hace un acercamiento y me envía un mensaje, ¿no? Y bueno, yo digo, wow, son cosas que nosotros no quisiéramos ni recibir ese tipo de mensajes, ni recibir esas llamadas, ¿verdad?, que son tan difíciles. Pero obviamente pues ya sabemos que está delante de la presencia del Señor, pero queremos notificarlo oficialmente a través, obviamente, pues ahora de la página del culto, lo que fue nuestro hermano Agustín, una persona muy amada, muy querida dentro de la congregación. Y también nosotros tenemos que, ¿verdad?, extender nuestros abrazos a nuestra hermana Lidia Alvarado. Hace unos meses atrás, estaba viendo ayer una foto de la renovación de votos que hicieron hace unos meses atrás en la iglesia, y después de eso pues salimos, compartimos, un ambiente bien bonito, porque si algo sabemos, que los que conocimos a Agustín y conocemos a Lidia, pues sabemos lo jovial que son ellos, ¿verdad? En el caso de Agustín, que era jovial, y de la forma en que ellos compartían y se disfrutaban, ¿no?, lo que hacían con todos nosotros. Así que a Lidia un abrazo a través de la distancia. Obviamente hablamos con ella, pero no es igual, y sabemos que este proceso no es fácil para sus hijos también, a toda la familia. Así que estamos con ustedes. Hemos estado sintiendo esa carga en nuestro corazón también, porque en alguna medida, en alguna dimensión, como yo siempre digo, ¿verdad?, su aflicción es la nuestra también como pastores. Así que yo sé que los hermanos han estado orando por ustedes, los hermanos han estado demostrando afectos. Es importante en estos tiempos, y más como lo que estamos viviendo hoy día, que no tenemos, obviamente, hablando de manera como iglesia, ¿verdad?, no tenemos la oportunidad posiblemente de oficializar un culto, ¿no?, en la memoria, en la honra de nuestro hermano Agustín, como se debe llevar y como él se lo merece, ¿no?, en todo sentido. Ahora sí que las limitaciones a nivel de la funeraria pues son muchas, también estrictas en cuanto a eso. Así que pues ya de una forma o de otra pues daremos los detalles finales de todo lo que pase, ¿verdad?, con la autorización de la familia siempre. Así que un abrazo allá a la familia, a Lidia, a la familia, a sus hijos, que Dios los fortalezca, ¿verdad?, de manera especial, como solamente Él puede hacerlo. Y quiero tomarme unos minutitos adicionales, como dice la gente por ahí, minutos de privilegio, para decir brevemente, porque lo que hizo Agustín por la iglesia, lo que hizo por nosotros muchos años. Yo llevo en el evangelio más de 20 años, un poco más de 20 años. Al poco tiempo lo pude conocer a él, así que si nosotros llevamos 14 años pastoreando, 14 años y medio, pues es una relación de hermandad, de amistad de muchos años. Y siempre recuerdo que la manera en que ellos llegaron aquí a mi casa, y ahí comenzó esta historia de hermandad en el amor de Dios. Y nosotros obviamente fuimos recibidos después en su casa. En aquel momento me recuerdo que estaba mi esposa y yo estábamos aquí en la marquesina, en nuestras casas, estábamos estudiando la palabra en aquel momento. Y ellos llegaron a nuestra casa, y de ese momento no nos separamos más, por decirlo de esa manera. Nos unió, ¿verdad?, ese amor de Cristo tan fuertemente. Nosotros pasamos a su casa, a Rejuelle, lugar donde yo me crié también, así que era un lugar conocido, bien conocido para mí. Y llegar allí, llegar a su casa, y ellos abrieron las puertas de su casa, y usted sabe cómo son ellos, son súper amables, tremendos anfitriones siempre. Y nosotros pues tuvimos la oportunidad de
estar allí jueves tras jueves, llevar estudios bíblicos, en aquel momento con Lidia Peña también, y compartir la palabra, llevar estudios bíblicos todos los jueves. Recuerdo siempre también que en ese momento, pues obviamente Dios nos dio la oportunidad de conocer a otros hermanos en la fe, ¿verdad? Los hermanos se seguían añadiendo poco a poco, se seguían añadiendo, y Dios nos dio la oportunidad de hacer medias vigilias en aquel lugar, en la casa de Lidia, de Agustín. Dios nos dio la oportunidad de comenzar el ministerio, en este caso el ministerio de intercesión, pero en aquel momento nosotros le llamábamos columnas mañaneras. Era una vez al mes que nos reuníamos, una vez al mes, a las 5 de la mañana, nos levantamos, estábamos ahí a las 5 de la mañana para orar, para reflexionar, escuchar palabras, orar unos por los otros. Y fue una experiencia bien bonita, bien maravillosa, ¿verdad? La presencia del Señor. Y siempre recuerdo que a través de una media vigilia con la pastora, con Saíri, los hermanos de la iglesia de San Juan, obviamente Dios iba confirmando, ¿verdad?, cada día más de una forma o de otra lo que iba a ser el llamado, en mi caso, lo que iba a ser el llamado pastoral. Así que Dios lo confirmó allí también, en la casa de ellos. Y por eso, pues, obviamente, pues quiero que entiendan, ¿verdad?, lo importante y lo especial que fue y es esta familia para nosotros en todo sentido. Así que hicieron y siguen haciendo la medida que yo sé que ahora, la medida que pueden ellos, siempre lo siguen haciendo. Pero quiero que sepan que en el caso de Lidia, pues fue en un momento dado, estuvo cargo, fue líder del ministerio de adoración de la iglesia. Ella estuvo, ¿verdad?, ministrando en ese ministerio un tiempo. Hermano Agustín fue la primera persona que nos ayudó en cuanto al sonido, nos ayudaba, sugería, él mismo hacía las cabinas en madera, hacía todo, tenía esa habilidad para construcción, y nos ayudó en muchos sentidos en esa área, ¿no? Fue el que nos ayudó con los sonidos, allá en las flores, y todo ese comenzar, él estuvo ahí directamente participando activamente con nosotros, mano a mano. Así que nosotros obviamente pues estamos agradecidos siempre por la oportunidad que Dios nos da de poder, en esos comienzos de nosotros, ¿verdad?, en este caminar del ministerio, de tener gente que fueron fieles primeramente a Dios, entendieron el llamado y respondieron el llamado también con respecto a ellos, y nos ayudaron en esos primeros pasos, en esas primeras experiencias que son tan importantes para cualquier persona que está comenzando un ministerio pastoral, para una iglesia que están haciendo. Tener gente tan comprometida, tan fiel, tan honesta, eso vale muchísimo. Y no solamente él, otras familias más que usted conoce que son de la iglesia, que han estado con nosotros desde el comienzo. Así que es parte de lo que podemos decir en esta hora, es parte de lo que podemos compartir. Son muchas experiencias más. Usted sabe la calidad de persona que era él. Era una persona honesta, comprensible, amoroso, cariñoso, comprometido primeramente con la obra de Dios, respetuoso, en todo, muchas cualidades. Tenía como ser humano muchas cualidades que nosotros tenemos que imitar. Siempre nosotros decíamos, tú eres mi referencia. Yo decía, hay que imitarte a ti, tú eres una persona digna de imitar en el sentido de que como calidad humana, servicial, todo ese sentido. Ustedes lo conocen, ustedes saben quién era él. Así que nada, honramos su memoria en ese sentido. Y expresamos a Lidia que estaremos siempre orando por ella y con ella en lo que ella lo necesite, y a sus hijos. Siempre estaremos ahí. Y agradecidos siempre por la oportunidad que Dios nos dio de poner gente tan comprometida con la obra del Señor, tan honesta, tan sincera, humilde, ¿no?, en todo sentido. Gente por la cual nosotros necesitamos que estuvieran ahí desde el comienzo. Así que agradecido, ¿verdad? Como dije en lo que escribí ayer en la página de Facebook, hoy obviamente acá nosotros en la tierra lloramos su partida física. Obviamente está en nuestra mente, en nuestros corazones, pero sabemos que allá arriba hay gozo, en el cielo hay gozo, amén, porque sabemos y damos fe del testimonio, ¿verdad?, que él hizo, obviamente, de esa declaración de fe de Jesucristo como su Señor y Salvador, y pasó por todos los procesos, fue bautizado en las aguas, perseveró fielmente hasta el fin,
y mientras pudo, se conectaba a los cultos, y mientras tuvo la oportunidad, también nos comentaba y hacía comentarios, diciendo siempre que Dios siempre es bueno, y Dios siempre es fiel. Eso es lo que recuerdo de él. Así que, nada, vamos a seguir entonces, ¿verdad?, en adelante. Sabemos que no solamente para nosotros, para la iglesia, es un momento complicado, difícil, pero seguimos adelante, ¿verdad? Recordamos, tenemos en memoria todo lo que hizo, todas sus aportaciones y todas las experiencias que vivimos para él. Así que sabemos que su casa fue nuestra casa, abiertamente, fue nuestra casa también, y así nosotros lo pudimos experimentar en muchas ocasiones. Así que muchas gracias a Lidia y gracias a su familia que nos recibieron en su hogar. Yo sé que Dios, ¿verdad?, los va a seguir fortaleciendo en todo este proceso. Amén. Bien, vamos entonces a la palabra del Señor. Vamos a la Escritura en esta hora. Dios ha sido bueno siempre. Y aunque nosotros veamos un panorama complicado y podamos decir en esta hora, 2020 comenzó difícil, pero todavía sigue complicado, pero no sabemos que todo esto ha de pasar, pues volveremos otra vez a retomar algunas cosas. Lo importante es que podamos entender que todos son procesos que Dios permite que nosotros podamos vivir en el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces a hablar hoy, es un tema que tengo la seguridad que lo he puesto en otras ocasiones porque este tema me llama mucho la atención, pero vamos a hablar hoy sobre el poder de la restauración. Estoy seguro que en otro momento dado he puesto ese tema por ahí, pero hoy vamos a hablar sobre una palabra que Dios puso en mi corazón, y obviamente pensando en todo esto y meditando en todo lo que está pasando y ocurriendo, yo sé que Dios tiene control todavía de las cosas. El poder de la restauración. Vamos entonces a la Escritura, vamos a Segunda de Samuel, el segundo libro de Samuel, capítulo 9. Y yo sé que cuando leamos esa porción de la palabra, ya usted sabe de quién vamos a hablar. Porque el rey te mandó a llamar. Vamos a la Escritura, Segunda de Samuel, capítulo 9, verso 13. Amén. Espero que usted me pueda estar escuchando bien. Bendito Dios, en esta hora. Y se mantenga ahí hasta el principio hasta el final de lo que vamos a compartir, porque vamos ahora a hablar y vamos a usar este pasaje bíblico como alguna referencia, y he puesto en mi corazón compartir algunos puntos que no son todos. Hay muchas cosas, y después obviamente cuando estemos en la iglesia la podemos profundizar un poco más, sea un jueves, un estudio bíblico sobre, y anote por ahí, Grisel, ve anotando, te debo ya un par de temas, pero lo que significa el sufrimiento o la aflicción para cada uno de nosotros. Podemos abundar mucho sobre eso. Yo solamente voy a tocar algunos temas nada más de todos los que podría tocar que tengo por ahí. Ahora, escuche bien, está conmigo. Y dice, y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba estaba lisiado de ambos pies. Volvemos otra vez. Dice la palabra, y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Así que nosotros en esta hora, Padre, en todas las circunstancias te damos gracias, oramos para que seas tú tomando control de principio a fin de todo lo que nosotros podamos compartir en esta hora a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, de igual manera reconocemos tu poder, tu autoridad sobre todas las cosas en esta hora, Padre. De igual manera que esta palabra, cada vez que la leemos, nos edifica, me bendice. De igual manera creemos y declaramos en el nombre de Jesús que toda vida que va a estar ahí conectada, bendito Dios, sea grabado, sean vivos, sean grabados, va a ser bendecida a través de la palabra en esta hora. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén y amén. Bien. Hoy vamos a estar reflexionando en la palabra del Señor, en una historia que dentro de todo tuvo un final feliz y es maravillosa. Si tú, por ejemplo, tomas ese verso ahí al lado y dice, bueno, moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey, punto y coma, y estaba lisiado de ambos pies. Añadió una información adicional, obviamente, pero lo que vemos
importante en esta hora es que dice la palabra que este hombre estaba en Jerusalén y que comía a la mesa del rey. Si usted coge solamente ese verso bíblico y lo saca aislado, dice, pues tremenda historia, ¿verdad? Qué bonito, qué final bonito. Pero sabemos que en este caso su historia al comienzo posiblemente no fuera la mejor. Ahora, lo importante es cómo Dios hace las cosas. Nosotros posiblemente hemos llegado a los caminos del Señor y usted pueda decir, bueno, yo estaba en un momento dado viviendo también de espaldas a Dios y posiblemente en un momento dado de mi vida la historia no era tan bonita, pero al final Dios ha ido restaurando todo. Así que esta es una historia maravillosa de amor, de restauración, de esperanza. La semana pasada estuvimos hablando de una mujer que tocó el borde del manto de Jesús y fue restaurada. No solamente su parte física, fue restaurada la parte emocional, su carga emocional, lo que ella estaba viviendo, lo que ella estaba experimentando. Amén, a través de ese flujo de sangre, la inmunda que era rechazada, que era apartada, que era separada aún de sus seres queridos. Es una condición totalmente diferente a lo que nosotros podemos estar viviendo. Nosotros en alguna medida estamos cerca aquí, pero tenemos nuestros seres queridos, pero no podemos interactuar con los hermanos de la iglesia así físicamente. No sé, por lo menos yo en mi caso, yo trato de cuidarme de eso. Entonces, ¿por qué? Porque estamos viendo en una pandemia una condición complicada, pero en aquel caso de aquella mujer era algo que ella estaba experimentando solamente. Inclusive ella estaba separada, inclusive de sus seres más queridos, sus seres más cercanos. Así que la condición de ella por 12 años era más complicada. Ahora, tocó el manto de Jesús, fue restaurada su condición física, su condición emocional. Pero hoy vamos a hablar sobre un hombre que la Biblia está lleno de ejemplos de hombres y mujeres imperfectos totalmente. A veces la gente llega al Evangelio de Jesucristo y esto es como podemos decir, bueno, vamos a hacer una crítica constructiva aquí en la parte espiritual. A veces nosotros vemos que hay personas que llegan al Evangelio y se les olvida muchas veces de dónde Dios los sacó. Se les olvida que en un tiempo estaban viviendo en delitos, en pecados, sin fe, sin esperanza. Entonces, ¿qué pasa? Se nos olvida muchas veces la referencia de los hombres y las mujeres que vemos a través de la palabra, hombres y mujeres que eran imperfectos, que cometieron muchísimos errores. Si yo me pongo a mencionar aquí los hombres que Dios usó con poder, y tú dices, oh, poder con autoridad, el caso de Moisés, el caso de Jacob, posteriormente Israel. Nosotros vemos obviamente cómo Dios, ¿verdad?, dentro de su misericordia, en el caso de Abraham, hombres eran imperfectos, muchos mentían, otros cometían pecado, que Moisés, ¿verdad?, cometió el error de matar a una persona, David falló. Bueno, si nosotros nos ponemos a contar todo eso, Elías, después de orar a Jehová Dios y de hacer una demostración poderosa contra los profetas de los Baales, tuvo miedo, tuvo en depresión prácticamente, deseaba partirle este mundo también. Así que nada, la lista es larga, la lista de hombres y mujeres que vemos a través de la Escritura, pero esos impedimentos, esas imperfecciones, no es una limitación para Dios, obviamente, porque cuando Dios, ¿verdad?, toma una persona para cumplir su propósito, el propósito de Él, obviamente Él sabe quiénes somos. Él sabe nuestra condición, Él sabe lo imperfectos que somos, Él sabe lo débiles que somos, Él sabe que en un momento dado, aleluya, podemos sentir temor, podemos sentir miedo, aleluya, y hay que nuestra fe obviamente es retomada en esta hora y podemos decir en el nombre poderoso de Jesús las cosas que Dios sigue haciendo en nuestra vida. Obviamente hay experiencias dadas que vamos a sentir dolor, vamos a sentir tristeza, obviamente la partida de un ser querido, la partida de alguien que amamos dentro de la congregación, vamos a sentir dolor, vamos a sentir tristeza, vamos a llorar en nuestra intimidad. Claro que sí, es un proceso de cada cual, obviamente, pero eso no nos hace delante de Dios más débiles. Obviamente delante de Dios nos hace más humanos, más imperfectos, en el sentido de que Dios está ahí, Dios sabe lo que tú estás pasando, Él sabe tu necesidad, Él sabe lo que tú necesitas, pero Él tiene la capacidad de poder suplir todo. Amén. Así que nosotros seguimos poniendo nuestra mirada en aquel que dio su vida por nosotros. Así que la Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres imperfectos que fueron restaurados. Así que obviamente Dios conoce nuestra historia, Dios sabe quiénes somos, pero Dios continúa haciendo este proceso de restauración en nuestra vida. ¿Cuántos pueden decir amén conmigo por ahí? Amén. Así que la historia de Mefiboset era hijo de Jonatán, el hijo menor del rey Saúl.
Y como el gran, ¿verdad?, este rey David que se estaba levantando con poder y autoridad, un hombre de guerra que conquistó, tuvo misericordia de él y lo mandó a llamar al palacio para que viviera junto a él. Así hace Dios con nosotros también. Obviamente Dios nos llama y tenemos que estar sensibles a poder escuchar la voz de Dios. Y obviamente ese es lo que vemos que Dios hace también para con nosotros. En este caso, ¿quién era Mefiboset? Pues era el nieto de Saúl, el primer rey de Israel. Es decir, que Mefiboset era un hombre que era un príncipe, alguien del linaje real en el pueblo de Israel, alguien que había disfrutado vivir en el palacio real, alguien que ya había sido probado, había probado la comida del rey en un momento dado, que ya había sido vestido con las ropas de un hijo de un rey. Ahora, ¿qué le pasó? Dice la historia, la palabra dice, obviamente la escritura dice que cuando tenía 5 años llegó la noticia de la muerte del rey Saúl y los peligros que significaba para él y su familia, y su nodriza, dice la palabra, lo tomó en sus brazos. Comenzaron a correr, se estaban escapando, pero tuvo una caída tan fuerte, tan dura, que quedó cojo, y eso marcó, ¿verdad?, quedó lisiado de sus pies, y eso quedó ahí para toda su vida. Así que ese hecho en particular, en aquel tiempo, su condición de sus piernas en aquel tiempo lo invalidaba inclusive de ser rey de Israel. Pero como Dios es tan maravilloso que no se olvida de nadie, así que Mefiboset perdió todo de un golpe, todo en un momento, un instante, en un tiempo, perdió todo. Perdió el abuelo, que era rey, perdió a su padre Jonatán, perdió a sus parientes cercanos. Primera de Samuel 31:6 dice que así que Saúl, sus 3 hijos, sus escuderos y sus tropas murieron juntos en ese mismo día. Primera de Samuel 31:6. Así que él perdió la posibilidad de volver a caminar normalmente. Y si perdió la posibilidad de volver a caminar normalmente, perdió, para efectos del hombre, la posibilidad de volver a ser rey en cuanto a su linaje real. Ahora, perdió todo: tierras, posesiones, riquezas, todo. Pero ¿qué significa el nombre de Mefiboset? Significa el avergonzado, el que esparce vergüenza o produce vergüenza. Ese es el significado de su nombre. Ahora, la historia sigue avanzando. Dice que David hace una pregunta. Segunda de Samuel 9, del 1 al 7 dice: y dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor a Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese David. Y el rey le dijo, ¿tú eres Siba? Y él respondió, tu siervo. Entonces el rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, el hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y trajo de la casa de Maquir al hijo de Amiel de Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y le dijo David a Mefiboset, le dijo, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo la verdad haré contigo misericordia por tu amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Wow, qué tremendo. Ahí vemos obviamente un hombre, David, que fue ungido por Dios también, segundo rey, o sea, en cuanto al linaje, ¿no?, en cuanto a la voluntad de Dios, un rey, el rey que Dios escogió. Y obviamente vemos a través de la escritura cómo David, un hombre también que tuvo sus altas y sus bajas, pero dice la palabra que cuando Dios puso su mirada en él, lo que llama la atención en este caso es que dice la palabra que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y eso es mucho decir. No estaba diciendo en un momento dado que era un hombre totalmente, en su parte humana era perfecto, cometió errores, y todo el mundo sabe los errores que cometió David. Pero dice la palabra, y lo certifica nuevamente a través del Nuevo Testamento, que dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y esta es la sensibilidad de Dios. Esto es lo que Dios quiere que nosotros, inclusive como iglesia, también demostremos. Vemos que a través de todo esto, de lo que está pasando, vemos a través de todas las experiencias que estamos viviendo a través de esta pandemia a nivel mundial. Y yo me refiero básicamente a lo que es la iglesia. Si la iglesia no ha aprendido nada en este tiempo,
hay un problema grave aquí. Nosotros como iglesia tenemos que entender que nosotros también estamos siendo procesados. Nosotros también estamos pasando por ese proceso como parte del cuerpo de Cristo. Es un tiempo donde tenemos que salir de este proceso mejores cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que salir de este proceso mejores hijos de Dios. Tenemos que nosotros también salir de este proceso purificados, consagrados, porque obviamente la iglesia, estamos hablando de manera general, obviamente, nadie se ofenda. Simplemente lo que estamos diciendo en esta hora es que a veces estamos muy altivos en la parte espiritual, estamos ocupados en tantas cosas, tantos puestos, tantos títulos, obviamente, y nos vamos alejando muchas veces de los propósitos, nos vamos alejando para cual Dios nos llamó a cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que en este tiempo nosotros tenemos que salir de aquí probados también, tenemos que salir probados, tenemos que salir aprobados. Tenemos que salir en esta hora purificados, tenemos que ser consagrados, tenemos que nuestra visión de iglesia tiene que también cambiar. Nosotros tenemos que manifestar aún más el amor de Dios, tenemos que manifestar aún más la misericordia de Dios, tenemos que ser mejor iglesia, tenemos que ser mejores humanos, tenemos que ser mejores cristianos, tenemos que ser mejores personas. Si no, hermanos, no hemos aprendido nada de todo este proceso. Así que dentro de todo esto vemos en la palabra, la escritura, que en este caso David, un hombre de guerra, un hombre imperfecto, un hombre que cometió errores, olvídese de eso, hermano. Aquí nosotros vemos la palabra del Señor como Él, por fidelidad, por amor a alguien, un amigo que tuvo afinidad, que estuvo ahí cerca de Él, aleluya. Como entonces vemos a través de la palabra, como dijo, no, yo quiero honrar esa amistad, yo quiero honrar a mi amigo, yo quiero honrar este pacto, amén, que yo hice con Jonatán. Habrá alguien para la cual yo pueda en esta hora acercarme y mostrar misericordia. Lo que estaba era demostrando el amor de Dios sobre esa persona. Y estaba preguntando, ¿ha quedado alguien? Y es interesante porque en este caso, una historia que le hemos leído muchas veces, y en este caso lo de Val, que significa sin pasto, un lugar árido, sin sueño, sin esperanza, donde nada prospera, significa lo de Val. Aún nosotros vemos esta palabra y ahora nosotros tenemos, obviamente, y tomamos, ¿verdad?, como esos datos y lo vemos a través de la distancia, pero también tenemos que reflexionar en este tiempo para nuestra vida. ¿Cuántos están ahí conmigo? Dicen amén. Nosotros tenemos que darnos cuenta que esta historia refleja perfectamente la vida de mucha gente que posiblemente en estos tiempos están en el Lodebar, están pasando por un momento que no hay pasto, no hay nada, no hay fe, no hay esperanza, no hay sueño, no pasa nada en sus vidas. Pero obviamente este tiempo también es un tiempo donde Dios ha levantado su voz más fuerte que nunca. Amén, su voz más fuerte que nunca. Nosotros obviamente que en este caso, la iglesia del Señor, aquellos que estamos ahí, aquellos que respondimos al llamado, aquellos que obviamente estamos siendo procesados todavía en muchas cosas en nuestra vida y hemos sido bendecidos, esa es la realidad. Muchas veces obviamente no hemos gozado, hemos recibido el favor, la provisión de Dios, y en un momento dado nos sentimos que estamos sentados, amén, en esos lugares espirituales, en la mesa del Rey. Pues gloria a Dios por eso, gloria a Dios. Obviamente, pero tenemos que siempre entender de que si estamos sentados en estos tiempos en la mesa del Rey, ha sido por el amor de Dios, ha sido por el perdón de Dios, ha sido por la misericordia de Dios, ha sido por la gracia del Señor. Y que tampoco podemos perder de vista y perspectiva al que está a nuestro lado, aquel que necesita escuchar una palabra de fe, de esperanza, de aliento. Y tú eres el instrumento que Dios levanta, tú eres el instrumento que Dios usa para que las vidas lleguen a los pies de Cristo. Amén. Así que posiblemente hay personas en esta hora que nos puedan ver, si nos está viendo la mayoría son hermanos de la iglesia y estamos pasando por un proceso de restauración continuamente, pues gloria a Dios, pero posiblemente, también me refiero a aquellas vidas que se conectan y cada cual sabe, ¿verdad?, sus procesos. Posiblemente en un momento dado también fue señalado como Mefiboset. Alguien le quebrantó su vida, alguien le quebrantó su sueño, alguien le quebrantó sus alegrías, alguien le quebrantó su esperanza, alguien le destrozó el corazón, no sabemos.
Y al igual que este hombre en un momento dado se sentía que no era digno de estar en la presencia del Rey. Porque todo sale mal. Porque inclusive dice, pues yo hasta causa vergüenza lo que hacemos. Pero yo quiero decirte que Dios, si Dios en esta hora, hermano, si tú me estás escuchando, si tú estás pasando por un momento maravilloso, la presencia del Señor continúa ahí, continúa. No te rindas. Sigue buscando presencia, sigue buscando de parte del Señor. Si nos estás viendo, tú conoces tu situación y tú sabes que has sido ofendido, has sido maltratado o maltratada en el ámbito en que sea, has sido rechazado y estás pasando por un momento complicado de tu vida. Hoy el Señor te dice, vamos a retomar lo que yo comencé, dice Jehová Dios. Hoy vamos a retomar aquello que yo comencé a hacer en tu vida, dice Jehová. Lo digo yo, dice el Señor en tu vida. Hoy vamos a retomar aquello para lo cual te llamé. Vamos a restaurar aquello para lo cual te escogí. Pero tenemos que entender algo. Y aprovecho este momento porque a veces por lo que estamos pasando y por lo que podemos experimentar en nuestra vida, a veces no entendemos las dimensiones del dolor, las dimensiones del sufrir, las dimensiones de la aflicción. A veces no lo entendemos. Yo quiero compartir solamente algunos puntos nada más, aprovechando este pasaje bíblico que Dios puso en mi corazón. Te puedo decir desde ahora que no son todos. En otro momento, apunta a Grisel por ahí, en otro momento los tomaremos. Pero la aflicción, el sufrimiento, inevitablemente trae dolor. Pero el que nosotros podamos experimentar el dolor significa también que en alguna dimensión de nuestra vida estamos creciendo. ¿Por qué le digo esto? Porque siempre recuerdo que cuando nosotros somos adolescentes, tenemos hijos adolescentes, una de las cosas que lo dicen los médicos cuando están en pleno desarrollo es que cuando todos esos huesos se van estirando, en muchas ocasiones causa dolor. ¿Está conmigo? Y entonces tenemos que entender de que el sufrimiento es doloroso, pero es para crecer. El sufrimiento, la aflicción es duro, eso es duro, nunca es fácil. Así que no importa cuánto nosotros hemos experimentado, sepamos en la vida, y cuánto tratemos de aplicar los principios espirituales, yo quiero que tú sepas que momentos de aflicción, tristeza, dolor, sufrimiento van a llegar. Nos van a llegar a todos. Es inevitable. Entonces la palabra en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 6 dice, por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Alaba a Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Y Pedro lo que está diciendo aquí en su idioma original es que va a causar dolor, tristeza y amargura. Pero dice la palabra, dice la Escritura, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, si es necesario, será para nuestro bien, será para nuestro crecimiento. Algo va a mostrarnos Dios en el camino. En este camino difícil, este camino del dolor y del sufrimiento, obviamente algo va a hacer Dios. ¿Está ahí conmigo? Dice amén conmigo. No se me vaya, quédese ahí, porque ya me falta. El sufrimiento, la aflicción, las pruebas tienen un propósito. Ese propósito, a pesar de lo difícil y de la forma que nos pueda hacer sentir, su principal propósito es la formación de carácter. Diga conmigo, formación de carácter. ¿Carácter de quién? ¿Similar a quién?